Muy bien, buenos días. Bueno, es una bendición nuevamente poder estar en casa y poder compartir la palabra en esta mañana. Primero quizás quiero agradecer a todos los que estuvieron orando por nosotros ahí en el viaje que tuvimos por Panamá y por México. Eli tuvo un tiempo ahí con la familia, con su mamá. La verdad que Dios hizo un milagro en su salud y agradecemos como familia las oraciones por nosotros. Ahí mi suegra, bueno, dentro de su edad avanzada se ha levantado y ella puede estar mejor y bueno, Eli también regresar más tranquila, pero bueno, lo bueno es que ya extrañaba Argentina. Eso es bueno para mí, bueno para la familia. Y en Panamá, bueno, traigo saludos de la iglesia ahí en Panamá, de los hermanos muy queridos que permiten que nosotros también podamos hacer el ministerio. El Señor nos ha permitido hacer amistades muy lindas allá y puertas abiertas para seguir yendo y compartiendo. Así que fue un tiempo de bendición para nosotros y refrigerio porque lo necesitábamos también. Así que bueno, ya estamos en casa y esta semana recibimos varios alumnos ahí en el Instituto Bíblico y estamos contentos de poder comenzar también un año especial ahí en el Instituto Bíblico. Y Marcelo me pidió poder comenzar este mes, si tiene el calendario ahí, recuerde que el calendario es nuestro mapa, es nuestro manual acerca de lo que tenemos que ir estudiando cada mes, y este mes de abril comienza el tema, como lo dijo Sami, acerca de mis responsabilidades familiares. Sí, hoy vamos a hablar acerca de instruyendo a mis niños, ¿sí? Instruyendo a mis niños, podría decir a mis hijos, pero la realidad es que muchas veces somos padres o somos padres del corazón, ¿sí? Así que de alguna manera o de otra enseñamos, ¿sí?, a los niños, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que este mensaje quizás es para aquellos que tienen hijos y que no los tienen, ¿sí? Aquellos que los van a tener, algunos en un futuro más lejano, otros en un futuro más cercano, ¿sí? Es para aquellos que somos hijos también, que somos padres, ¿sí? Así que este mensaje y estos temas que tenemos que tocar este mes son temas que tienen que tocar muy profundo ahí en las coyunturas más profundas del corazón, ¿sí? Porque habla acerca de lo que nosotros somos, ¿sí? Porque si has nacido, sos hijo o hija, ¿sí? Así que estás en este lugar y sos hijo y te tuvieron que instruir. Y quizás se cae de maduro uno de los versículos que tenemos que mencionar. Y antes me gustaría mencionar esto, porque ¿por qué lo pongo? Porque el año pasado en un momento hablamos acerca de la generación actual. Y en ese mensaje de la generación actual que está ahí en la plataforma y que vos podés acceder a ese mensaje, hablamos acerca de cómo eran los hijos de esta generación actual. Y precisamente tocamos el Proverbios capítulo 30, donde decía, hay hijos, ¿sí?, o hay hombres, ¿sí?, y nos decía cómo eran, y hablábamos de que era una generación ingrata, una generación inmoral, una generación incrédula, una generación insensible. Y cuando yo estaba estudiando para este mensaje, se me vino a la mente este pasaje, y tiene ahí un contraste con segunda de Timoteo, cuando dice, vienen tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hijos desobedientes a sus padres, ¿se acuerdan? Así que podemos quizás volver y ubicarnos en esta generación, porque es de lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar casi de esta generación, de padres que les cuesta instruir a sus hijos y de hijos que no atienden a la instrucción del padre. Y para esto vamos a ir entonces a este pasaje de Proverbios. Casi se cae de maduro que este es el versículo en el cual se pensó cuando se pensó en el tema del mes, ¿no? Entonces dice ahí, instruye al niño en el camino correcto. Me encanta esa versión. Usted tiene ahí la Reina Valera 60 y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y cuántas veces nosotros hemos citado ese pasaje? Hemos conocido a lo largo de la vida personas que se han apartado del Señor
Y hemos citado este pasaje. Nosotros tenemos que instruir, y decimos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, esta versión dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Sí, y entonces el sentido del pasaje es un poquito diferente, ¿no? Es alguien que no se va a correr del camino, pero dice instruílo en un camino que es el camino correcto. El camino correcto para el judío en la antigüedad era la Torá, sí, era la ley de Jehová. Y precisamente estos días estuvimos estudiando ahí acerca de esa ley de Jehová que es perfecta, que quebranta el alma. ¿Sí? Los testimonios de Jehová que son fieles, que hacen sabios al sencillo. ¿Ves? Tantas cosas que la palabra de Dios dice acerca de sí misma y cómo nos tendría que llegar al corazón. Pero, ¿sabes? En la Biblia aparecen los padres que instruyen a sus hijos. Pero como dice ahí el boletín, que si lo tenés ahí, dice instruyendo a mis niños, y vos tenés 3 puntos, y el primero dice padres que instruyen, pero el segundo dice padres que destruyen. Porque el que no instruye, destruye. ¿Sí? Entonces tenés padres que instruyen, padres que destruyen. Y el último dice padres que dan gloria. No a los hijos, que dan gloria a Dios. Pero hay padres que le dan la gloria a los hijos. Y por darle la gloria a los hijos le quitan la gloria a Dios. ¿Sí? Y quizás en esta mañana tiene que ser una mañana de reprensión, una mañana de buscar la guía de Dios, la dirección, de decirle, Señor, necesitamos que nos hables. Porque tu palabra dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto. Y aun cuando sea viejo, aun cuando esté en la vejez, no lo abandonará, no se apartará de él. Y nos encontramos con una realidad en la vida, y lo vamos a encontrar con una realidad en la palabra de Dios en esta mañana, porque vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 2. Y vamos a decir algo estuvimos haciendo mal. Pero algo podemos hacer bien, algo podemos corregir. Y es el momento de la iglesia quizás para corregir muchas cosas que necesitamos hacer bien. Así que Sami oró, pero me gustaría en esta mañana orar nuevamente y pedir al Señor que Él sea el que hable a nuestro corazón. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un momento para orar? Y con mucho temor voy a tocar este tema porque tengo aún hijas pequeñas. Y le pido al Señor que me dé la autoridad y la sabiduría a través de su Espíritu para poder tocar este tema en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y lo podemos hacer con total libertad. Y en esta hora necesitamos el auxilio de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que tu palabra, que es más cortante que espada de 2 filos, penetre hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y aquella palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón pueda alcanzarnos en esta mañana y pueda llevarnos a la necesidad de instruir a cada niño en este lugar, a cada joven, en el camino correcto. Señor, ayúdanos. Señor, háblanos a través de tu Espíritu. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esa palabra puede tomar asiento, esa palabra ahí que aparece en el libro ahí de Proverbios, la palabra instruye ahí, es como usted la entiende, es la palabra instruir, pero también habla acerca de dedicar. Dedicar, y dedicación no es solamente dejar algo en un lugar, sino es muchas veces dedicación hablaba de un recurso que se traía delante de Dios, o sea, hablaba de una persona que se traía delante del Señor. Y la historia que nosotros tenemos que presentar es de un muchacho que fue traído delante de Dios, Samuel. Sin embargo, lo que la Biblia hace, este pasaje se puede enseñar de muchas maneras, es un pasaje muy, pero muy rico, entre el capítulo 1 del libro de Samuel, donde está el llamado de Samuel, y todo lo que transcurre es algo muy, pero muy rico, pero hay un gran contraste
entre dos tipos de hijos. Samuel, el sacerdote que Dios iba a levantar, y Ofni y Finees, los hijos de Elí, que eran unos chantas, ¿sí? Eran unos sinvergüenzas. Entre un padre que era un sacerdote, estoy hablando de Elí, y una madre, o un padre que quizás no estaba tan cerca de Dios como era Elcana, y una madre temerosa de Dios como lo era Ana. El contraste es abrumador, ¿eh? El contraste es demasiado grande y te termina mostrando quiénes fueron los hijos que dieron gloria a Dios y quiénes la quitaron. Hasta a tal punto llega la conclusión de la palabra de Dios. Pero esa palabra instruir ahí quiere decir estrenar. Y es interesante porque aparece en Deuteronomio 25 para decir quién tiene una casa nueva y no la ha estrenado. ¿Sí? No la ha apartado para poder usarla. Y yo creo que este pasaje está hablando de que muchos de nosotros hemos tenido niños cerca y no los hemos estrenado en el conocimiento de Dios, en los caminos del Señor. Y quizás hemos perdido oportunidades, pero el mensaje no va solo a decirnos hemos perdido oportunidades, sino que todavía podemos recuperar. No podemos recuperar el tiempo perdido, ya lo perdimos. Si nos equivocamos y caminamos mal y tomamos decisiones equivocadas, ya lo hicimos, pero tenemos la oportunidad ahora de tomar decisiones correctas. Tenemos ahora la oportunidad de ir por el camino correcto. Entonces, como te decía, hay padres que instruyen y padres que destruyen. Ahora, si me acompañás ahí a Primera de Samuel, quiero leerte algunos pasajes, no voy a poder leer toda la historia, es muy larga, pero si tenés un tiempo en la semana para volver a repasar el mensaje y volver a leer esta historia, solamente la historia va a enriquecer tu vida de una manera muy importante. Dice el versículo 11 del capítulo 2, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, está hablando de Samuel, que ya lo habían destetado y ya lo habían dejado en el tabernáculo, dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Sí? Entonces ahí tenés la primera presentación de un padre, ¿sí? Y tenés la presentación ahí de un niño que es dejado ahí en el tabernáculo. El versículo 12 dice, los hijos de Elí, ahí tenés la otra presentación y el otro contraste. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí? Entonces es interesante que hace esa presentación. Ahora pensemos en Elí, penúltimo juez, sacerdote que se le llamó para vivir ahí en Silo, un lugar que se había establecido como el santuario de Dios. Un tiempo que, según el libro de los jueces, era un tiempo en el cual cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿se acuerda? Y en ese lugar se convierte Silo en un lugar religioso, extremadamente religioso. Religioso porque la gente conocía de Dios, tenía su sacerdote, pero dice la palabra de Dios más adelante, en el capítulo 3, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, así que medio no se entiende, se volvió un sitio religioso. La gente se acostumbró a que el tabernáculo estuviera en medio de ellos. No solamente la gente se acostumbró, sino que nosotros vamos a ver que los hijos de Elí también se acostumbraron a estar en el tabernáculo. El tabernáculo empezó a ser un lugar de costumbre y no un lugar santo. Fue un lugar que íbamos siempre o que nos movíamos comúnmente, pero no era el lugar santo. Ahora fíjese la frase que sigue, ningún ser humano jamás llega al punto de no necesitar disciplina. No hay ser humano que en la vida llega a un punto que no necesita la disciplina. Porque la disciplina, dice, entrena a uno para actuar de la manera correcta y más provechosa. Así que todos nosotros en algún punto necesitamos disciplina. Ahora fíjate ese pasaje, Proverbios 22, 15, dice, la tontedad está atada con el corazón del muchacho.
Y lo único que le va a sacar esa terquedad, esa necedad, es la vara de la disciplina. La vara de la disciplina la alejará de ella. Y de repente nosotros hemos utilizado medios alternativos a lo que la palabra de Dios enseña para sacarle la necedad a los hijos. ¿Y sabe qué? No lo hemos logrado. Hemos convertido a los hijos cada vez en más necios. La adolescencia se ha estirado de una manera increíble y nosotros somos responsables de cómo se estiró la adolescencia. Tenemos en casa hijos que tienen 25, 26, 27, 28 años, claro, porque el dicho es, cuando los hijos se casan, se van. Y si no se casan, ¿qué hace? ¿Hasta qué año lo va a tener? ¿Hasta los 40? Y no le damos las herramientas para que ellos se vuelvan responsables. Muchos de nosotros teníamos 12 años, 13 años, 14 años y ya estábamos trabajando. Explotación infantil, dicen algunos. No. Se llama instrucción. No se llama explotación infantil. Por lo menos no en ese aspecto. Me acuerdo que mi papá me compró un cajoncito de petunias, ¿sí? Conejitos. Algunos no saben ni lo que son, ¿no? No son animales, son plantas. ¿No? Y me puso ahí en la verdulería de mi tío, ahí en Fasola, ahí está la verdulería. Y me dijo, vos acá te ponés a vender planta. ¿Querés plata? Te ponés a vender planta. Y yo vendía, ¿viste? Después me incautó. Sacó toda la ganancia. No, no es cierto. Después me compró más y después me compró más y después se me venció, se me murió la empresa y terminaron todas las plantas ahí en el jardín de mi viejo. Pero me enseñó que el dinero se tenía que ganar, que yo tenía que hacer un esfuerzo, que las cosas no venían de arriba, que las cosas costaban. Lo que tenemos acá es una indiferencia a la palabra de Dios, a la instrucción que lleva a la disciplina. La enseñanza, queridos hermanos, incluye disciplina, incluye corrección. Y eso es parte de pastorear. Marcelo va a hablar de esto el domingo que viene. Pero si no estamos dispuestos a corregir, no estamos capacitados para pastorear. Porque pastorear es enseñar y es corregir. Pablo le dijo a Tito, ahí en Tito 1:5, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Así que Pablo ponía un líder, y por eso es una palabra que es para el padre, para el hijo, para el líder, para el maestro. Lo depositó en esa isla y le dijo, te dejé acá para que corrigieses lo que es necesario corregir. Y esto es instrucción. Esa es la palabra instrucción, esa es la idea de lo que tenía que hacer. Ahora el contraste es tremendo porque aparece en esta historia un jovencito llamado Samuel que tiene el detalle de que su madre es muy piadosa, pero el sacerdote era Elí. Y ese es el contraste. El sacerdote, el padre de estos dos muchachos, era Elí y el padre de Samuel era una simple mujer. Que si vos tomás capítulo 2 de Primera de Samuel y lees la oración de esta mujer, te tendría que quebrantar el corazón. Dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Esta es una mujer. No es un sacerdote. Y no hay una oración de Elí como esta de esta mujer. Y de repente lo tenemos acá no instruyendo a sus hijos. Ahora, ¿qué es instruir? Porque necesito hacer esta gran diferencia. Instruir es darle al niño lo que el niño necesita, no lo que quiere. Si nuestros padres no nos dieron de todo muchas veces era porque no podían. Pero muchas veces nos hicieron bien de que no nos dieron de todo. Y aquellos que les dieron de todo, muchas veces los dañaron.
Y padres dañamos a los hijos cuando les damos todo lo que quieran y no les damos lo que necesitan. Y yo pensaba en esta mujer que decidió, ahí si vos mirás los versículos anteriores, decidió hacer cosas para sus hijos. Ella dice el capítulo 1 en el versículo 23 que ella lo crió hasta que el niño fue destetado, y ahora vamos a volver a ese pasaje. Pero fíjate el detalle cuando el versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y puedo ver a esa mujer cada año, con todo su amor y toda su dedicación, trayendo una túnica, porque su hijo estaba sirviendo ahí al sacerdote, era un aprendiz y necesitaba una túnica. Y quizás la mujer no era más que alguien que se dedicaba a tejer y lo hacía de las mil maravillas, porque traía a su hijo una túnica única y le daba a su hijo lo que su hijo necesitaba. Y quizás nosotros necesitamos, y lo digo yo principalmente como padre, preguntarnos qué es lo que nuestros hijos realmente necesitan y qué es lo que no necesitan y qué cosas le hemos dado que realmente los van a dañar. Pero no quiero hablar solo de los hijos. ¿Qué necesitan nuestros muchachos y nuestras chicas? ¿Y qué les hemos dado de más que los van a dañar? Que los van a lastimar y que nos van a traer problemas a nosotros en la vida. Los hijos de Elí, dice ahí la versión, eran unos perversos. Y la palabra dice que no tomaban en cuenta al Señor. Claro, esa es la idea de no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, alguien lee y dice, bueno, no conocían a Dios. Y el problema no es que no conocían a Dios. El problema es que cuando conocemos a Dios y no nos importa lo que Dios dice. Ese es el problema. Porque es como no conocerlo. Conocemos a Dios, pero no nos importa lo que la palabra de Dios dice, y entonces como no conocerlo. La Biblia nos dice, instruye al niño, nosotros no lo instruimos, es como si no lo conociéramos. Es como si la Biblia no lo dijera. Estos muchachos desde muy pequeños habían sido enseñados en la palabra de Dios. Claro, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice que estas cosas las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces evidentemente habían recibido la palabra, es más, eran sacerdotes o aprendices de sacerdotes. Así que evidentemente tenían conocimiento, pero se había quitado el dedo del renglón. La instrucción no fue suficiente, porque la instrucción requiere repetición y requiere ejemplo y requiere corrección. Y no había sido suficiente lo que había hecho Elí con ellos. Necesitaban más. Y la descripción de la vida de los hijos de Elí que se presenta era tremenda. Y en medio de esas acciones fue criado Samuel, porque Samuel fue dejado a cargo de Elí. Ahora es pero muy interesante. Samuel era hijo de Elcana y Ana. Elcana pertenecía a la línea sacerdotal de la tribu de Leví. Su madre había orado por él y dijo, si Dios me da un hijo, yo se lo dedico a Dios, yo se lo traigo, se lo presento a él. Es interesante porque esa palabra es la base de instrucción. Va a ser para él, le voy a mostrar el camino correcto. Y lo lleva a vivir a asilo y lo lleva a vivir junto a Elí, pero nunca descuidó a su hijo. Nunca. Esa mujer, esa santa mujer, subía y le llevaba cada año ese vestido nuevo a su hijo y seguramente las recomendaciones que él necesitaba. Pero los años que Samuel estuvo en su casa habían sido definitivos. Cuando vos te corres y vas a Samuel capítulo 1, versículo 23, dice, y Elcana su marido le respondió, a lo que bien te parezca, porque ella le había dicho, me voy a quedar con el niño hasta que el niño sea destetado.
O sea, no voy a dejar al niño recién nacido acá y que se arregle Elí, con la esposa que ni siquiera sabemos cómo se llama, ¿eh? No, lo voy a cuidar, lo voy a criar, lo voy a destetar. Y él le dice, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que los destetes. Y así cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo, dice, 1:23, hasta que lo destetó. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ella se quedó con su hijo hasta los 4 o 5 años. Ella lo crió. Así que evidentemente el fundamento, dicen varios estudiosos, que los primeros años, hasta los 4 o 5 años, son fundamentales en la vida del niño. Así que celebramos a aquellas madres que cuidan a sus hijos y se encargan de criarlos, educarlos. Porque ¿a quién dejamos la educación de nuestros hijos? Al mundo. A otra persona que no tiene por qué ser responsable. A los abuelos son muy buenos, son una bendición, pero son abuelos, no son padres. Y todos los abuelos me están agradeciendo, ¿no? Pero los abuelos no son responsables de los hijos. ¿Los abuelos para qué están? Entonces necesitamos que los padres sean padres y los abuelos sean abuelos. Necesitamos que los abuelos puedan disfrutar a sus hijos, a sus nietos y puedan ver en sus nietos sus hijos. Porque eso es lo lindo de ser abuelo, supongo, ¿no? Lo veo. Y dice, corona de los abuelos, ¿quiénes? Sus nietos. Y vamos a ver que la historia se va a volver una historia muy triste después y más adelante. El joven Samuel servía en presencia de Jehová, vestido como su mamá lo vistió, con la provisión de su mamá. Habla acerca del carácter que sus padres le proporcionaron a Samuel. Y él estaba en un ambiente, escúchenme, estamos hablando del tabernáculo de reunión. Estamos hablando de ser criado al lado de la familia sacerdotal. Y estaba en un ambiente completamente corrupto. Los hijos de Elí eran impíos. Estaban lejos de Dios, no tenían conocimiento de Jehová. O sea, habían escuchado, yo te había escuchado, pero no te había visto. Sin embargo, esta mujer no solamente le provee lo que necesita, sino que toma el tiempo para criar a su hijo y lo hace crecer en gracia delante de los hombres y delante de Dios. El 3:19 de 1 Samuel dice, y Samuel crecía, y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. La Reina Valera dice, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras, es decir, él era consciente de lo que era la instrucción, de lo que era la enseñanza de la palabra de Dios. Un jovencito que servía a Dios. Inmediatamente después, el versículo 20 dice que todo Israel notaba que Samuel estaba creciendo y que Jehová estaba con él, que no dejaba caer a tierra sus palabras. Y de Dan hasta Berseba, esa expresión de Dan a Berseba quiere decir toda la extensión de la tierra de Israel tenía conocimiento de que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque después que se levantó Samuel, la palabra de Dios volvió. La profecía volvió. Porque hasta antes de eso, la palabra de Dios se escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero Dios levantó a su hombre y la palabra de Dios apareció. Esto es lo que tenemos, un padre que instruye. Es lo que hay. Ahora, antes de pasar quizás a este otro punto, quiero decirles que gracias a la dedicación de Ana y de Elcana en educar, corregir a su hijo y hacerlo a tiempo, la nación de Israel pudo recuperar la confianza en Dios. Ese hijo era una esperanza. Ese hijo era la esperanza de volver a acercarse a Dios. Miren, la historia es muy larga y le digo, tómese el tiempo para ir a esa historia porque no se va a arrepentir.
La trama que hay, algunos versículos vamos a leer más. En un momento el arca de Dios es capturada por los filisteos. Y el pueblo cae en un momento de angustia tremenda. Perder el arca de Dios era quedarse sin la presencia de Dios en medio del pueblo. Y estar en esta situación era una situación tremenda. Bueno, Dios se encargó de que el arca volviera sola a Israel, porque Dios no necesita de ningún hombre para hacer su obra. Entonces hizo que los filisteos se deshagan del arca. Lea la historia. Lo quiero picar. ¿Está bien? Dios se encargó, el arca fue llevada por los filisteos y después Dios se encargó de que los filisteos digan, no, esta no la queremos acá porque nos está yendo mal. Y el arca volvió. Dice Samuel 7:2. Y el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Dice, pasaron 20 años, o sea, hay 20 años en tiempo en los versículos que nosotros tenemos por delante. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Hubo un muchacho que hizo las cosas bien, pero porque hubo padres que hicieron las cosas bien. La gloria de Dios fue traída a la tierra de Israel porque padres instruyeron a sus hijos. ¿Qué esperamos nosotros para instruir a los nuestros? ¿Quiénes son nuestros hijos, nuestros niños? Los que tenemos cerca, los que tenemos en la iglesia, ellos son. Y a ellos tenemos que guiar. Dice un líder pero muy conocido, John Maxwell, dice, hay que conocer el camino, transitar por el camino y mostrar el camino. Hay que conocer el camino, transitar por el camino, mostrar el camino. Eso es instrucción. Y eso es lo que hicieron esos padres. Ahora hay padres que destruyen. Hay padres que destruyen. Claro, aquellos que destruyen son los que no instruyen. Ellos llevan a los hijos a la destrucción. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, fíjese bien, ahí está la pregunta, ¿por qué debo instruir o disciplinar a nuestros hijos? Y vamos a tratar de rápidamente ir contestando esta pregunta. Elí tenía 2 hijos, Omni y Fines. La Biblia los define ahí como hombres malos. El significado es hombres que no tienen ningún tipo de valor. Nosotros diríamos, ¿bueno para qué? Bueno para nada. ¿Sí? Eran un par de ¿qué? De inservibles. ¿Sí? Estaban no autorizados delante de Dios. Es más, lo notorio de todo este contraste es que Samuel era un aprendiz de sacerdote y era uno solo. Y estos estaban oficiando como sacerdote porque el padre prácticamente los dejó a ellos porque no quería tener conflicto. Y entonces estos que ya estaban oficiando de sacerdote eran 2. Y de 2 nacías 1. ¿Está bien? Estaban ahí mal criados, estaban mal educados. Entonces, fíjate bien, la negligencia en la disciplina trae desorden. Cuando uno es negligente en instruir a sus niños, va a encontrar cualquier tipo de desorden. Ahora voy a leer algunos pasajes más. Mira, acompáñame ahí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que les pertenecían. Claro, Elí había hecho de sus 2 hijos sacerdotes, a pesar de que ellos carecían de carácter. No tenían el carácter para ser sacerdotes y se los nombraba sacerdote. A veces en la desesperación se toma ahí el sacerdote y no tenía el carácter. La conducta había caído en desgracia y había conmocionado a todo Israel. La gente, dice 1 Samuel 17, ellos estaban menospreciando las ofrendas y la misma gente menospreciaba las ofrendas. Claro, las personas, si tuviéramos tiempo lo haríamos, pero ahí te cuentas desde el versículo 13 que la costumbre es que las personas iban y llevaban su ofrenda.
Y la ofrenda, claro, no era dinero, llevaban sus sacrificios. Y dice que el sacerdote tenía que esperar que se cociera el sacrificio, y entonces una vez que se cociera la grasa, él podía tomar una parte para él. Era parte de su sustento. Dios lo había determinado así. Sin embargo, ellos ahí veían venir la gente, y cuando estaban llegando con el sacrificio, ellos le decían, dame mi parte. Y la gente le decía, no, vamos a hacer las cosas como son. Te doy la parte, pero una vez que le ofrezcan sacrificio. Y él le decía, no, y si no me la das, te la saco por la fuerza. Y entonces había abusos. Y lo peor de todo esto es que Elí sabía. Elí era un padre del antiguo Israel, era sacerdote, era sumo sacerdote de la nación. Era un hombre versado en la ley de Dios. Y en su vida personal es probable que la parte sacerdotal haya ejecutado su sacerdocio de una manera adecuada. O sea, como sacerdote quizás hacía lo que tenía que hacer. Aunque algunos estudiosos dicen que esto no era tan así. La palabra de Dios dice en Proverbios 29, 18, donde no hay visión o dirección clara, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desordena, el pueblo se pierde. Pero dice, pero el que guarda la ley será bienaventurado. Los hijos necesitan tener estructuras, los hijos necesitan tener límites, necesitan conocerlos, necesitan saber por dónde se van a mover, porque eso les va a hacer vivir mejor, les va a hacer más felices, les va a lograr una vida más provechosa. De lo contrario, van a andar a los tumbos en la vida. Van a andar desordenados, van a andar perdidos. Necesitamos reforzar los valores. Solamente así no van a ser hombres malos y van a ser gente de bien. Solamente así. Esa es la manera, es la forma. Cuando llegás al versículo 22, fíjate tu Biblia, dice, y Elí era muy viejo. Pero cuando supo lo que sus hijos hacían, es decir, él estaba oyendo lo que sus hijos hacían. Él sabía. Y entonces ahí ya marca una situación aún peor. Dice cómo ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, ya esto se había tornado muy desordenado, totalmente descontrolado. Era la generación la cual veníamos estudiando el año pasado. La palabra oír que aparece en ese versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Esa palabra oír que aparece 3 veces en estos versículos es la conocida palabra Shema. De aquella oración que todo judío sabe durante toda su vida, oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y Elí oía, pero no oía el Shema, oía los malos procederes de sus hijos. Oía cómo sus hijos andaban. El versículo 23, mírelo conmigo, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, otra vez Shema, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. El resultado del descuido de parte de Elí fue hombres sin valor y hombres impíos. Y muchas veces es eso lo que le estamos dejando a la generación que sigue. Un hombre de Dios me dijo hace unos días atrás, estamos a una generación, siempre estamos a una generación de no saber si nuestro cristianismo en la familia continúa. No sabemos si nuestros nietos van a seguir al Señor. Y algo tenemos que hacer. Llegaron tan lejos en su usurpación del lugar de Dios, en transgiversar las formas de Dios, que ellos menospreciaron las ofrendas de Dios, la irreverencia. Era el pecado muy grande delante de Jehová, el acoso del pueblo.
de la gente vulnerable, el irrespeto a su padre y a lo que su padre representaba. La gente se estaba quejando de los actos de violencia. Venían delante del sumo sacerdote y a pesar de la angustia de un padre, a ellos no les importaba. Cuando el padre los reprende de una manera muy tibia, pero muy tibia, dice el versículo 25 al final, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto, ¿qué? Hacerlos morir. La negligencia de Dios trae desorden. De la instrucción trae desorden. La negligencia en la disciplina trae desconsuelo. Quizás, de alguna manera, Elí mencionó la ley, pero el aspecto en que Dios lo presente y que la Escritura lo presenta en estos contrastes, en el contraste de los padres de Samuel y en los resultados que tuvieron los padres de Samuel y los resultados que tuvo Elí, te hace pensar de que Elí no instruyó de la manera correcta. Y que fue tibio y que cuando hizo una reprensión ya era demasiado tarde, de que fue demasiado indulgente, de que fue demasiado quizás ahí vago en administrar la disciplina a sus hijos, que sus hijos la necesitaban. Y todo eso terminó en que ellos incurrieran en el desfavor de Dios para la vida de sus hijos. ¿Quién de nosotros quisiera que nuestros niños pasaran por no tener el favor de Dios en su vida? Falta de celo por la palabra de Dios. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Acá hay desconsuelo, no hay descanso. Acá es un padre preocupado. Dice 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y le dará alegría a tu alma. Sin embargo, mire, acompáñeme al versículo 29, porque en un momento no alcanza con esto, sino que Dios tiene que mandar un profeta y tiene que aparecer el profeta, que ni siquiera sabemos el nombre del profeta. No sabemos quién es, pero Dios le mandó un profeta y le dijo, anda a hablar con Elí y preguntale a Elí por qué sus hijos hacen lo que hacen. Y entonces le dice este hombre, versículo 29, mandé a ofrecer todas las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y dice, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Haciéndoles engordar como lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí? Y estoy pensando en que muchas veces nosotros, y me incluyo, honramos a nuestros hijos más que a Dios. Y no le damos lo que necesitan, que es disciplina y es corrección, que es instrucción y guía. Porque los hijos, la disciplina te la piden a gritos. Te enfrentan, se rebelan y te están diciendo, ¿no te das cuenta que necesito disciplina? ¿No te das cuenta que necesito instrucción? ¿No te das cuenta que necesito que me digas que no? Pero el no de Elí fue muy tibio, fue no, hijos míos. Y le preocupaba más su propia fama que lo que sus hijos estaban haciendo. Acá lo que estaba en juego no era la fama de Elí, acá estaba en juego la fama de Dios, la gloria de Dios. Y los hijos instruyen o destruyen. Y si son negligentes, traen desconsuelo. ¿Sabés cómo estaba este hombre? Este hombre estaba temblando, preocupado, aparece en versículos más adelante, preocupado porque el arca de Dios podía ser tomada, porque sabía que sus hijos estaban mal. Y este hombre en medio, esperando ahí las noticias de la batalla, estaba ahí con miedo. Y recibe otra palabra ahí, capítulo 3, versículo 13. Recibe una profecía más. Esta viene por boca de un muchacho, Samuel. Primera profecía que Samuel recibe y de ahí no pararon las profecías. Y recibe esta profecía.
Versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. La iniquidad es pecado de repetición. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado delante de Dios y él no los ha estorbado. La palabra ahí dice, y él no se los impidió. Y él no se puso delante de ellos y le dijo, no, acá no. Acá no. Y tenemos que celebrar a aquellos padres que dicen, en mi casa no. Porque en mi casa se hace lo que papá dice. En la casa se hace lo que mamá dice. Y padres que no, escúcheme bien, que no alcahuetean a sus hijos. Y están ahí enseñando los mandamientos del Señor. Enseñando los preceptos del Señor. Y no permiten. El versículo 32 dice, verás tu casa humillada. Es tremendo. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. 2:32 de 1 Samuel. Verás tu casa humillada. Ahora es tremendo. Elena White dice, muchos están cometiendo ahora un error similar. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada en la palabra de Dios. Fomentan tendencias malas y se excusan diciendo son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores para que se pueda razonar con ellos. ¿Se puede razonar con ellos? La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice. Solamente la disciplina la alejará de él. Y nosotros queremos razonar. ¿Hasta qué punto se metió la psicología en la palabra de Dios? Vamos a razonar. Y la palabra de Dios, si tiene ligada la necedad, ¿cómo razonás? Los muchachos estos ya eran adultos. ¿Qué razonamiento les cabía? ¿Qué razonamientos querían? El papá les dice, no, hijos míos, era un hombre grande, era anciano. Ellos ya habían hecho y deshecho como les había parecido. La gente ya menospreciaba la palabra de Dios, ya menospreciaba el lugar santo de Dios, no les importaba nada. Y se burlaban de él. Y Dios dijo, hasta acá. Se terminó. Y entonces trae desconsuelo, pero la negligencia en la disciplina trae destrucción. Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Escuchó eso? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ni siquiera dice no lo ama, dice lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo instruye, porque sabe que es lo mejor que puede hacer. Elí era un padre indulgente. No consideró con seriedad la educación de sus hijos. La indisciplina trae destrucción. Había hijos rebeldes. Él había fracasado en la disciplina paterna. 3:13 de 1 Samuel dice, y yo le mostraré que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos blasfemaron de Dios y él no fue capaz de estorbarlos. Él no se puso delante de sus hijos y los paró y le dijo, esto acá no se permite. Esto acá no se hace. Quizás Elí se distrajo. Pero el final de estos hijos es un final muy triste, ¿eh? Estos hijos, si seguís 1 Samuel capítulo 4, murieron en batalla. Los mataron a filo de espada. Estaba profetizado que los iban a matar. Y entonces yo tomé para mí y escribí en mis notas acá, no destruyas a tus hijos como lo destruyó Elí. No destruyas a tus hijos como los destruyó Elí. El hombre que carecía de autoridad paterna no tenía autoridad. El padre que no le diría que no a sus hijos. La madre que no le diría que no a su hija.
La madre sin autoridad. Y Elí fue a advertir a sus hijos que esto iba a traer problemas. Y ya era muy tarde, demasiado tarde. Que no nos agarre el tiempo tarde para advertir a nuestros hijos. Cuando él va y quiere razonar con los hijos, ellos se burlan de él. ¿Por qué hacen estas cosas? Y esa protesta débil, esa protesta ahí inútil, no llegó al corazón. ¿Por qué? Porque los corazones ya estaban insensibles, los corazones ya estaban fríos. Ya no había manera de que les entre una bala, estaban ahí sin calor en el corazón, ya habían menospreciado la palabra del Señor. Ya no tenía sentido para ellos. Ya no respetaban al Señor, y si no respetaban al Señor, ¿querés que respeten a sus padres? Si no respetan a Dios, van a respetar a sus padres, no hay manera. Y Elí no podía cambiar el corazón. Y Elí tampoco les impidió, tampoco los estorbó de que hicieran las cosas mal. Dice Proverbios 19, 18 y 29, 17, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza. Así que tenemos que salir de este lugar y se tiene que pudrir todo, ¿eh? Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Pero dice, no te excedas hasta destruirlo. No lo disciplines ahí con enojo, con tu ánimo, ¿no? Y sin sabiduría. Dice, enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. Ahora, si me acompaña el capítulo 4, yo sé que la hora avanzó, pero quedan solamente algunos versículos. Capítulo 4, versículo 13. La historia es que Israel sale a batalla y los filisteos empiezan a vencer a los israelitas. Lea la historia. Y entonces los israelitas dicen, bueno, si queremos ganar, tenemos que traer el arca del Señor. Vamos a traer el arca del Señor. Con esta ganamos. Y traen el arca de Dios, la traen en la guerra, empieza a haber un estruendo y los filisteos dicen, ¿qué es este estruendo? El arca del Señor ha llegado, sonamos, los dioses que vencieron a los egipcios llegaron hasta acá. Y los egipcios, en lugar de salir corriendo, los filisteos, en lugar de salir corriendo, dicen, vamos a esforzarnos y vamos a ir a la batalla. Pero claro, como el pueblo de Israel no tenía la protección de Dios, o sea, tenían el arca, pero estaban sin gloria. Y entonces los filisteos pudieron más que ellos y capturaron el arca. Lea la historia. Capturan el arca y sale alguien que traía la noticia, un joven que va trayendo la noticia. Y hay un estruendo en Israel porque la gente se entera que el arca era capturada y eso era tremendo. Pero estamos hablando de un Israel completamente religioso, ¿eh? Religioso. Es como que usted llegue acá el domingo y le tomaron la iglesia. Y no pasé nada. Era algo religioso, no pasaba nada. Pero la gente clama porque dice, nos quedamos sin el arca. Y entonces llega este joven con Elí. Dice el versículo 13, y Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Elí sabía que sus hijos estaban ahí. Hay una canción de hace muchos años atrás que dice, hijo mío, hay peligro en las calles, y las madres tienen miedo porque quizás sus hijos andan en la noche, quién sabe qué cosas haciendo, y entonces la madre tiene miedo y es una madre que clama, y hay un cantautor que hizo esa canción y que está diciendo, hijo mío, hay peligro en las calles, está temblando. Y qué lamentable espectáculo les está dando el padre Elí, un anciano de 90 años, casi ciego, esperando escuchar el resultado de una batalla dura. Y cómo temblaba por la nación, y cómo temblaba por sus hijos, y cómo temblaba por el arca, y llega la noticia de la masacre del ejército, de la captura del arca, de la muerte de sus hijos.
y lo que tenés es desconsuelo. Lo que tenés es destrucción. Este hombre se cae para atrás y dice que este era un hombre muy pesado y hay un juego de palabras entre la palabra gloria, que es pesado, y Elí, que era pesado, y se cae la gloria y se desnuca. Y Israel se queda sin sacerdote. ¿Te das cuenta? Y cuando la mujer se entera, dice el versículo 21, y llamó al niño Icabod, la nuera de Elí. Se enteró de que su esposo Fines había muerto y estaba embarazada y estaba a pocos días de alumbrar. Pero claro, las mujeres acá saben, y tuvo una mala noticia, muy mala noticia. Y entonces le vinieron los dolores de parto y se adelantó el parto. Y las parteras estaban ahí y le decían, tu hijo vive. Y ella dijo, Icabod. Icabod quiere decir, la gloria ha sido desterrada de Israel. Nos quedamos sin gloria. Por dos padres que no instruyeron a sus hijos. Por dos hijos que no atendieron al mandamiento. Cortada es la gloria de Israel. ¿Padres que dan gloria o padres que no dan gloria? ¿Padres que le dan la gloria a Dios o padres que no lo hacen? Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. Parecería, y lo vuelvo a repetir, parecería que siempre estamos a una generación de desaparecer. No sabemos si nuestros nietos van a venir al conocimiento del Señor. Quiero tomar el ejemplo de Job rápidamente, 1:5. Job 1:5 dice, quizás habrán pecado mis hijos. Y presentaba ahí una ofrenda delante de Dios. Y citaba a sus hijos, y sus hijos venían a dar cuenta delante de Dios. Quizás blasfemaron en su corazón. Este era un hombre que instruía a sus hijos. La palabra ahí dice que santificaba, los limpiaba, los dedicaba, los hacía limpios. Pero cuando llega al capítulo 7, versículo 3, Dios hace volver el arca a la tierra de Israel. Y está Samuel ahí. Y dice, y habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, y quitad de entre vosotros los dioses ajenos y Astarot. Y los dioses ajenos pueden ser nuestros hijos, ¿eh? Los dioses ajenos pueden ser nuestros hijos. Has dado gloria a tus hijos más que a mí, Dios le dijo. Y si quitares los ídolos y los dioses entre vosotros, dedicad vuestro corazón a Jehová. Servirle solo a Él, dice yo, y Él los librará de las manos de los enemigos. Y vuelve la gloria a Dios. Miren, la historia es muy larga, pero le dejo una tarea. ¿Saben cómo terminaron los hijos de Samuel? La gente se agolpó cuando Samuel ya era anciano, habían pasado muchísimos años. Y le dijeron a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. Fue un buen hijo, no fue tan buen padre. Y Israel otra vez tuvo problemas. Hermanos, estamos a una generación de perder a nuestros hijos. Necesitamos hacer algo. Me encontré con esta perlita, Isaías 43, 6, 7, y ahora sí ya digo de verdad que termino. Puede ponerse de pie. Isaías capítulo 43, 6 y 7. Puede ponerse de pie, no hay problema. Vamos a leerlo. Dice Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, entrégalos. Y diré al sur, no los retengas. Es una palabra profética, pero dice, trae a mis hijos desde lejos. Trae a mis hijos desde lejos, a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el llamado por mi nombre, al que he creado para mi gloria, a quien
he formado y a quien he hecho. Y yo creo que nuestros niños, nuestros hijos, los que están acá, son creados para la gloria del Señor. No los retengamos, no los tengamos lejos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no lo abandonará. Pero creo que es una decisión para nosotros en esta mañana. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por confrontarnos con tu palabra en esta mañana. Señor, cuántos niños nos ha dado en este lugar. Hijos, hijos del corazón. Cuántos muchachos y chicas que han sido de tanta bendición año con año. Señor, ayúdanos a ser responsables. Que tomemos tu mandamiento, Señor, y que eduquemos a esta generación que tenemos en este lugar, porque estamos a una generación de ser destruidos. Señor, ayúdanos. Que la generación próxima y la próxima y la próxima, la tercera y cuarta generación, Señor, sea instruida. Que nuestros hijos instruyan a sus hijos, que nuestros nietos instruyan a sus hijos, que cada uno sea responsable de llevar a sus niños al conocimiento de Dios. Padre, ayúdanos. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.